En la clase de hoy vamos a hablar de pilotes solicitados con carga lateral o carga transversal. El- lo vamos a abordar desde dos puntos de vista. Uno, en principio haciendo uso de la teoría de la elasticidad, o sea, de los conceptos desarrollados normalmente en resistencia de materiales, bajo la hipótesis que los materiales sufren deformaciones proporcionales a sus tensiones y que es válido esa óptica para cargas medias a cargas bajas, o sea, cuando digamos, para cargas de servicio. Cuando nos interese evaluar la resistencia de estos pilotes solicitados a carga horizontal, haremos uso de la teoría de la plasticidad. Entonces, vayamos por el comienzo. Para cargas de servicio o cargas de poca intensidad a mediana intensidad, podemos suponer que las tensiones son proporcionales a las deformaciones y hacer uso de la teoría elástica. Para eso vamos a modelar al pilote como una barra de gran longitud y la deformada de esa barra, o sea, de ese pilote solicitado a cargas horizontales, se podrá determinar a partir de la ecuación diferencial de la elástica de una barra, ecuación diferencial desarrollada en resistencia a materiales. O sea, el módulo de elasticidad de la barra, o sea, el módulo de elasticidad del pilote, por el momento de inercia del pilote, por la derivada cuarta de la deformada respecto a la longitud, es igual a la carga distribuida sobre el pilote. Fíjense que en este caso denominamos Z al eje longitudinal del pilote, X corresponderán a las deformaciones transversales al pilote, o sea, X se mide sobre el eje horizontal, y la carga distribuida a lo largo de toda la profundidad del pilote, vamos a suponerla que es proporcional a la deformada en cada punto del pilote. O sea que si nosotros representamos a distintas profundidades los distintos valores de X, ¿sí?, que es como función de Z de la profundidad, la reacción del suelo sobre el pilote a distintas profundidades va a ser igual a menos una constante multiplicada por X, o sea, a mayor deformada o mayor deflexión del pilote, mayor es la reacción en cada punto. Fíjense que la reacción del suelo sobre el pilote tiene dirección opuesta a la deflexión. Si la deflexión es hacia la derecha, la reacción del suelo sobre el pilote es opuesta. Bien, podemos entonces, considerando esta carga distribuida sobre el pilote, podemos identificar la ecuación diferencial de la elástica del pilote. Es una ecuación diferencial lineal de cuarto orden homogénea. Entonces, la resolución de esta ecuación diferencial para ciertas condiciones de borde corresponderá a justamente la función que me da la deflexión del pilote punto a punto, o sea, en función de la profundidad. Las condiciones de borde para estos pilotes solicitados con cargas horizontales estarán dados por el esfuerzo de corte, que no es más ni menos que la carga aplicada en el extremo superior del pilote, o sea, por ejemplo, cuando X vale 0,
el par aplicado en un extremo del pilote, el esfuerzo de flexión en el extremo inferior del pilote, que es 0, y el esfuerzo de corte en el extremo del pilote, que también es 0. Con esas condiciones de borde se puede determinar una solución particular de la ecuación diferencial, o sea, no es más ni menos, vuelvo a insistir, que la ecuación de la elástica del pilote. Para resolver esa ecuación diferencial, vamos a encararla, la resolución, de dos maneras distintas. Una es haciendo uso de un software, en este caso vamos a hacer uso del MATCAD. Acá en la documentación que les subimos en el aula virtual van a encontrar un ejemplo de resolución de pilote solicitado con carga horizontal. Cuando hablamos de carga horizontal, acá esto vale la pena aclararlo, o bien podemos considerar la carga horizontal a ras del suelo y un par aplicado, o en forma equivalente, si consideramos la carga horizontal a una cierta altura, en este caso sería Q sub G, si a esa altura la denominamos C, que sería la excentricidad de la carga, entonces esta carga horizontal a una cierta altura se corresponde con un par aplicado en la cabeza del pilote, o sea, la carga horizontal por E es no más ni menos que el par aplicado en la cabeza del pilote. Entonces, o bien considero la carga horizontal a una cierta altura o la carga horizontal y el par aplicado. O sea, es sinónimo tener un par aplicado a considerar pilote cargado lateralmente. Entonces decíamos, veamos un ejemplo. Tenemos un pilote solicitado por una carga transversal, una carga horizontal de 50 kN. En principio, supongamos que el par aplicado en el extremo superior es 0, o la excentricidad de la carga horizontal es 0. El pilote tiene un ancho de 40 centímetros, el pilote, vamos a suponerlo de sección cuadrada, de 40 centímetros por 40 centímetros, de manera tal que su momento de inercia, vamos a denominarlo I, momento de inercia es igual a B a la cuarta sobre J. Ese sería el momento de inercia en una sección cuadrada. En el caso de un pilote de hormigón armado, que se encuentra parcialmente fisurado, para cargas de servicio, la norma recomienda multiplicar o penalizar al momento de inercia a un 50% de la inercia bruta. Recuerden que para cargas de servicio, en elementos en donde predomina la flexión, bueno, se penaliza al 50% el momento de inercia, y para cargas últimas, la norma recomienda penalizar al 35% la inercia bruta. En nuestro pilote, la resistencia a compresión del hormigón es de 30 megapascales. El pilote tiene una longitud de 6 metros, o sea, 6 metros embebido en el suelo, en un determinado suelo. Y el módulo de elasticidad del hormigón es de 4700 raíz cuadrada de F'C. En el caso de este pilote, vamos a suponerlo sumergido en un suelo cohesivo, en donde el módulo de reacción horizontal del suelo es de 10.000 kN por metro cúbico. Este es K1, significa que es determinado mediante un ensayo normalizado con una placa de carga de 30 centímetros de diámetro o 30 centímetros de lado. A ese módulo de reacción hay que corregirlo por tamaño y por forma del pilote. Si el pilote tiene un ancho de 40 centímetros, piensen que cuando consideramos al pilote solicitado por carga horizontal, vamos a hacer el dibujito, el plano del pilote que apoya en el suelo
va a corresponder, ¿sí?, para una carga horizontal, toda esta superficie que marco en rojo. La longitud del pilote es la que estamos denominando L, y el ancho de pilote era el que denominábamos en este ejemplo B. ¿Está bien? La dirección, supongamos que hacemos un corte en esta sección, entonces el pilote, si es de sección cuadrada, tendrá una dimensión B por B, y si es de circular tendrá un diámetro B. El lado que yo acabo de marcar en rojo sería el que apoya sobre el suelo frente a esta carga horizontal que tiene un ancho B. Entonces, si vamos a corregir el módulo de reacción horizontal del suelo por tamaño, haremos, bueno, 30 dividido B, 30 centímetros dividido B. Entonces el módulo de reacción se penaliza en un 25%, o sea, 0,75, y el coeficiente de forma toma un valor que en función de la relación de lados, cuando hablo de relación de lados, que son los lados que están en contacto con el suelo. O sea, el pilote apoya sobre un lateral que tiene una longitud L, que es la longitud del pilote, y un ancho B, que es el lado o el diámetro. Por lo tanto, bueno, recuerden que K sub S, el coeficiente de forma, podía variar entre 1 y 0,67, para el caso de un pilote de longitud, o sea, cuando la L es muy grande respecto a B, bueno, este coeficiente como mínimo toma el valor 0,67. Bueno, entonces en este caso el suelo cohesivo va a reaccionar sobre el pilote con un coeficiente igual a 5.167 kilonewton por metro cúbico. Bueno, la resolución de la ecuación diferencial de la elástica, o sea, la solución de la ecuación diferencial, si nosotros dividimos toda la ecuación por E y por el momento de inercia, ¿no? O sea, tomamos K sub H, como está acá, dividimos por E por I. Si a esto lo denominamos R a la cuarta, entonces significa que R es la raíz cuarta de, perdón, va a ser igual a R a la menos 4, o lo que es lo mismo, 1 sobre R a la cuarta, ¿no? Para trabajar con un único coeficiente en la ecuación diferencial. A ese valor de R, raíz cuarta de el módulo de elasticidad del material por el momento de inercia de la sección, dividido el coeficiente o módulo de reacción horizontal efectivo del suelo, o sea, ya corregido por tamaño y por forma, el cual lo vamos a multiplicar por el ancho del pilote. ¿Por qué? Si nosotros, el módulo de reacción del suelo tiene unidades de fuerza sobre volumen, y en el caso del K sub H para una barra tiene que tener unidades de fuerza dividido un área. Entonces, para transformar ese módulo de reacción horizontal del suelo en el módulo de reacción para una barra o para un elemento longitudinal, tenemos que multiplicar por el ancho de ese elemento. Entonces, R, en este caso, la raíz cuarta de este cociente es igual a 1,91 metros, que denominaremos como longitud característica del pilote. O sea, fíjense que R tiene unidades de longitud. Entonces, la idea es que nosotros vamos a resolver la ecuación diferencial de la elástica. Fíjense que es derivada cuarta de la elástica en función de la profundidad más 1 sobre R a la cuarta,
ya que dijimos que 1 sobre r a la cuarta es k sub h sobre e por i, o sea, es este k sub h al cual lo divido por e por i. Entonces, como no pude resolver la ecuación diferencial haciendo uso de las variables con sus respectivas unidades, lo que hice fue a todas las variables quitarles las unidades y expresar los valores en kilonewton y en metros. Entonces a la longitud, que era de 6 metros, la divido por metro y me queda una longitud adimensional igual a 6. Al momento de inercia, también lo divido por kilonewton por metro cuadrado para obtener una rigidez adimensional. El R también, le saco las dimensiones de metro, las longitudes, etcétera, la carga horizontal, y el para aplicado le saco las unidades. Entonces, ahora sí, el MATCAD me permite, para una variable independiente que varía entre 0 y la longitud del pilote, o longitud adimensional entre 0 y 6, resolver esta ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes de cuarto orden, imponiendo condiciones de borde. En este caso, la derivada segunda en z igual a 0, o sea, en el extremo del pilote, en el extremo superior es el par aplicado dividido a la rigidez. Vamos a ponerle, estaba usando la letra I para indicar la inercia. La derivada tercera es el esfuerzo de corte dividido E por I. La derivada segunda en la longitud inferior del pilote es 0, o sea, ¿por qué? Porque el momento es 0, y el corte en el extremo del pilote es 0. O sea, imponiendo estas condiciones de borde, con el MATCAD vamos a hallar la solución de una solución particular, o la solución particular de la ecuación diferencial que satisface dichas condiciones de borde. En este caso X, o sea, la deflexión del pilote, que es la solución de la ecuación diferencial, la voy a representar a lo largo de toda la longitud, o sea, entre 0 y 6. Recuerden que son longitudes adimensionales, en este caso sabemos que son metros. Y la deflexión es en el extremo superior del pilote. Fíjense que X lo expreso como sé que está en metros, si lo multiplico por 1000 obtendré el resultado en milímetros. Entonces, como las deflexiones son pequeñas, por eso las mido en milímetros. En este caso la deflexión es de prácticamente 20 milímetros, aquí en la parte superior. A medida que se incrementa la profundidad, las deflexiones van siendo cada vez menores, hasta que prácticamente a los 3,60 metros la deflexión se anula, y es más, por debajo de los 3,60 metros las deflexiones del pilote se invierten la orientación. O sea que este pilote, fíjense que además de deformarse, como que está rotando a partir de un punto ubicado más o menos a 3,5 metros de profundidad. También, como el momento en función de la profundidad es igual a la derivada segunda de la deflexión por la rigidez por I, puedo determinar el momento de momentos flexores en el pilote en función de la profundidad, entre 0 y 6. Fíjense que más o menos a 1,80 m de profundidad vamos a tener el máximo esfuerzo de flexión, que rondará los 40, más o menos, 40, sabemos que son kilonewton por metro, ¿no? Son 40 momentos adimensionales, que es 40 kilonewton por metro, a 1,80 m de profundidad. Bueno, el esfuerzo de corte va a ser igual a la rigidez por I por la derivada tercera de la deflexión. Tenemos el esfuerzo de corte y la reacción del suelo sobre el pilote a lo largo de la profundidad, bueno, es la rigidez por la derivada cuarta de la deflexión. Acá tenemos el diagrama de corte, de esfuerzos de corte. Fíjense que acá en 0, acá arriba de todo, en 0,
el corte es 50. Justamente recuerden que este pilote estaba solicitado por una carga horizontal de 50 kilonewton. La reacción del suelo a distintas profundidades, fíjense que es máxima justo acá arriba de todo, alrededor de 40, será más o menos 40 kilonewton, estos son presiones, kilonewton por Q es la carga distribuida, kilonewton por metro cuadrado. No, 15 kilonewton por metro cuadrado, sí. Q es kilonewton por metro cuadrado. Bueno, como decíamos, si quiero determinar la deflexión en cero, o sea, la profundidad cero, es de 19, lo divido por 1000 para obtener el resultado en milímetros. Fíjense, la deflexión es 19 milímetros, tal cual habíamos visto en el gráfico anterior, que habíamos visto que aproximadamente eran 20 milímetros, ¿sí? Bueno, en realidad el cálculo nos da 19 milímetros la deformada del pilote en la cabeza, o sea, sería la flecha del pilote, la máxima de las deformadas. La presión a una profundidad, no lo puedo calcular en cero, el MATLAB no me lo permite, porque Q se calcula en función de las derivadas y en los bordes, bueno, no son puntos interiores al dominio del pilote, entonces al dominio de definición. Entonces, bueno, calculo la presión a una profundidad un poquito mayor. Q decía, son la presión por el ancho del pilote, o sea, perdón, acá yo les di la Q es una carga por unidad de longitud que multiplicada por B me da algo raro. Q, déjenme ver una cosita. En la ecuación diferencial tengo la carga distribuida, esto es la carga por unidad de longitud. Allá. Q es la carga por unidad de longitud, que multiplicada por el ancho B, ahí está la carga por unidad de longitud, que multiplicada por el ancho B, me da la reacción. Debe ser dividido B. Acá, dividido B, ahora. Ahí está, la carga por unidad de longitud dividido el ancho del pilote, nos da una presión de 93 kilonewton por metro cuadrado. Prácticamente casi 1 kilo por centímetro cuadrado. Bueno, si queremos determinar cuál es el esfuerzo de flexión máximo, como lo habíamos visto en el gráfico, a una profundidad de 1,80 m se ve que tenemos más o menos un esfuerzo de flexión máximo de 40 kN. Para determinar exactamente ese valor máximo, lo que puedo hacer es determinar dónde el corte se anula, que es donde tenemos el momento máximo. Entonces, con el MATLAB voy a encontrar la solución o la raíz de la ecuación esfuerzo de corte igual a 0. El MATLAB lo puede resolver en forma iterativa. Le proponemos un punto de donde va a comenzar las iteraciones para resolver esta ecuación. Bueno, una forma es con la función minimice esta ecuación partiendo de z igual a 1. Bueno, acá encuentra que la solución de la ecuación, o sea, donde el corte se anula, es a 1,83 metros de profundidad. Recuerden que son valores adimensionales. O sea que si evalúo el esfuerzo de flexión a 1,83 metros de profundidad, tendré el esfuerzo de flexión máximo, que es prácticamente 39 kilonewton metro. Ese sería el esfuerzo de flexión máximo. Entonces, bueno, fíjense que para determinar tanto los valores más importantes, que serían la flecha del pilote y el esfuerzo de flexión máximo,
en el pilote, estamos haciendo uso de la teoría elástica, tratamos con cargas de servicio, siempre que usemos modelo elástico usaremos cargas de servicio, y este modelo sirve para pilotes sumergidos en un suelo homogéneo, o sea, en los 6 metros de profundidad las características del suelo son las mismas. ¿Sí? En este caso un suelo cohesivo con un módulo de reacción horizontal de 10.000 kN por metro cúbico. Alternativamente, también haciendo uso de la teoría elástica, acá tenemos los valores típicos de módulo de reacción del suelo, tanto para un suelo cohesivo como para un suelo granular. Alternativamente, para un suelo cohesivo, en un homogéneo, haciendo uso de la teoría elástica, Davidson y Hill publicaron una serie de gráficos que permiten estimar relativamente fácil, sin necesidad de resolver la ecuación diferencial, los valores de las deformadas de los pilotes y los esfuerzos de flexión de los pilotes en función de la profundidad. ¿Cómo es esto? Analicemos primero la determinación de la deformada en función de la profundidad, o sea, X en función de Z. Para eso, Davidson y Hill proponen multiplicar a un coeficiente A sub X' y un coeficiente B sub X' por un factor, cada uno de esos coeficientes, o por sendos factores que se mantienen constantes para un pilote en particular. Q sub G representa la carga horizontal en la cabeza del pilote. R es la longitud característica, tal cual habíamos visto hace un rato. En este caso, K sub H, a ver, déjenme... K sub H, ahí está, sí. Este K sub H que aparece acá no es más ni menos que el módulo de reacción vertical del suelo multiplicado por el ancho del pilote, módulo de elasticidad del pilote, momento de inercia del pilote, entonces R es la longitud característica del pilote, bueno, E por I ya lo vimos, la rigidez, y en este caso M representa el par aplicado en la cabeza del pilote. Entonces, para un pilote determinado, en un suelo determinado y con cargas determinadas, solamente nos queda determinar cuáles son los coeficientes A sub X y B sub X' para determinar la deformidad del pilote a distintas profundidades. ¿De dónde vamos a sacar estos coeficientes A sub X' y B sub X'? Los vamos a sacar de los respectivos gráficos A sub X' y B sub X'. Fíjense que vamos a hacer uso de las curvas con línea llena en cada uno de los casos. ¿Qué hicieron de novedoso Davidson y Hill? Representar o resolver las ecuaciones diferenciales, la ecuación diferencial que habíamos visto antes con las condiciones de borde, y adimensionalizaron los resultados. ¿Qué significa esto? Acá las profundidades del pilote, medidas desde acá, desde 0 hacia abajo, las denomina Z mayúscula. Z mayúscula es la profundidad real dividido R. R es la longitud característica del pilote. Z minúscula es la profundidad. Y Z mayúscula es una profundidad adimensional. Bien, entonces, estas profundidades, 1, 2, 3, 4, 5, indican profundidades adimensionales con donde la unidad de medida es R, o sea, es la longitud característica del pilote.
Después tenemos una serie de curvas de línea llena. Fíjense la curva 2, la curva 3, la curva 4 y bueno, tenemos la curva 5 también. ¿Qué significan estos valores 2, 3, 4, 5, etcétera? Fíjense que tenemos Z máximo y Z máximo se determina a partir de la longitud del pilote, dividido, como son Z mayúsculas, son profundidades adimensionales, a la longitud del pilote la dividimos por R. Por ejemplo, para el ejemplo el que habíamos resuelto recién, la relación entre la longitud del pilote y R, la longitud característica, que era 1,91 metros, es 3,1, ¿sí? Un poquito mayor que casi 3 prácticamente. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es a las curvas correspondientes a sub x', vamos a buscar la curva correspondiente a 3, bueno, como no hay curva 3,1, vamos a tomar la curva 3, esta que está acá, la voy a representar en rojo. La curva 3 se llega hasta una profundidad igual a 3. O sea, ya que el pilote se sumerge hasta una profundidad adimensional igual a 3, o sea, 3 veces R. Bien, tengo la curva correspondiente a los valores de A sub x' de mi pilote. Análogamente busco la curva correspondiente a una profundidad máxima adimensional igual a 3 o 3,1, acá en este caso de las líneas llenas, y esta es 2, esta es 4, 5, el 3 es esta que está acá. ¿Sí? Tomo la curva, ya que vuelvo a insistir. Si fuera 3,5, buscaría una curva que esté entre la 3 y la 4, ¿no? Bien, ahora identificado las curvas, para determinar A sub x', los sacaré de la curva roja y de la izquierda, y B sub x', la de curva roja de la derecha. Ahora, si yo quiero calcular la deformada del pilote, generalmente me interesa la deformada en la cabeza del pilote, o sea, en Z igual a 0, acá arriba de todo. Acá arriba de todo, para la curva 3, el valor de A sub x' está acá entre 1 y 2, más o menos un poco menos de 1,5, pongámosle 1,45. Más o menos, por ahí andará. Y en el caso de B sub x' es casi 1, podríamos decir el valor de B sub x', y este es A sub x'. Esto estoy evaluando el valor, pero acá en 0. En ambos casos en 0, acá arriba de todo. ¿Por qué? Porque quiero calcular lo que se deforma el pilote en el extremo superior. Si yo quisiera saber cuánto se deforma el pilote a una profundidad distinta, bueno, evaluaré a la profundidad adimensional que a mí me interese, el valor de A sub x' y el valor de B sub x'. Pero como ven, los valores máximos los tengo, en este caso, arriba de todo. Bueno, determinado ese valor de A sub x' y el de B sub x', los multiplico por, bueno, carga horizontal, R cubo sobre E por I, o momento, o par aplicado por R cuadrado dividido E por I, y obtengo la deflexión del pilote a la profundidad en que haya determinado A sub x' y B sub x'. Por ejemplo, recordando que acá es 1,45 y 1, los coeficientes, a ver, yo acá creo que ya lo tenía calculado, acá abajo de todo. Para coeficiente A sub x', 1,45. Y bueno, B sub x', fíjense que acá no lo determiné porque como el par aplicado era 0, bueno, B x' no me interesa para calcular la deflexión porque ya está de 0 el segundo término. Entonces me interesa solamente evaluar este primer término. A sub x' es 1,45, que lo voy a multiplicar por la carga horizontal, por R cubo, dividido E por I. Bueno. Y fíjense que la flecha me dio 18 milímetros, contra los 19 milímetros que había calculado resolviendo la ecuación diferencial. La verdad que el valor más exacto para este modelo sería el de los 19 milímetros, ya que cuando uno
evalúa los coeficientes toda sub x', b sub x', en estos gráficos que son bastante groseros, bueno, por lo menos le va a tener un orden de magnitud de los valores que esté analizando. Tengan en cuenta que cuando en realidad si queremos estimar la deflexión de un pilote, hay cantidad de parámetros que estamos abordando o estamos adoptando en forma aproximada, así que bueno, bien se puede evaluar esas deformaciones en estos gráficos que no necesitan una precisión como es la de la resolución de la ecuación diferencial. Bueno, tal cual evaluamos la flecha del pilote, podemos evaluar el momento máximo en el pilote. ¿Cómo evaluamos el momento máximo? Fíjense que acá para evaluar momento, en función de la profundidad, es AM' por la carga horizontal por R más BM' por el par aplicado, que bueno, en nuestro ejemplo era 0. O sea que solamente voy a evaluar la curva o los coeficientes AM'. Los AM' los tenemos acá, línea punteada. Entonces busco la curva punteada correspondiente a el número 3. ¿Se acuerdan? La longitud adimensional del pilote, que es era 3,1 para nuestro ejemplo. Bueno, tomo 3. O sea que es esta línea punteada. Es la curva que corresponde, que muere acá en 3, es la curva que corresponde a los coeficientes AM'. Bueno, obviamente, acá arriba de todo, en la cabeza del pilote, el coeficiente AM' vale 0. O sea, el momento en la cabeza del pilote vale, si no tengo par aplicado y AM' vale 0, el momento es 0. Es razonable, no había par aplicado en el extremo superior del pilote. Finalmente a mí me va a interesar determinar cuál es el momento máximo del pilote, que se va a producir a una cierta profundidad, más o menos 0,8, 9, más o menos, 0,85, no sé, tomo un valor aproximado. A una profundidad adimensional igual a 0,85, el valor de AM' es 0,4, más o menos, 0,4. Bien, entonces, si AM' vale 0,40, de acuerdo al gráfico, o sea, repito, eso es el coeficiente que me va a permitir calcular el momento máximo a una cierta profundidad, momento máximo del pilote. Entonces, AM' 0,40 por la carga horizontal por R es 38 kN por metro. Bueno, nosotros habíamos calculado que el momento máximo, de acuerdo a la ecuación diferencial, era ¿dónde está? Acá, 38,39 kN. Bueno, contra 38 no está tan mal, muy buena la aproximación. ¿Y a qué profundidad se produce? Bueno, si la profundidad es a 0,85, profundidad donde la unidad es R, 0,85 R. Entonces, a 0,85 R, o sea, es una profundidad absoluta de 1,62 m, de acuerdo al gráfico, tendrá un momento máximo de 38 kN. Según la ecuación diferencial, bueno, no era a esa profundidad, sino que era 1,83 m. A 1,83 m tenía un momento de 39 y acá a 1,62 a 38. Como ven, bueno, no dan exactamente los mismos valores, pero sí ambos modelos se basan en la teoría de la elasticidad. Cualquier cosa habría que reclamarle a Davison y Hill por qué le da 1,62, por qué hicieron los gráficos tan rústicos, ¿no? Igualmente, vuelvo a insistir, tal vez no sea necesario mucha más precisión en las soluciones, ya que partimos de hipótesis no tan rigurosas. ¿Alguna duda? Yo, profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. En alguna parte del Brajadas leí que
ese punto de rotación del pilote recomiendan que esté en el tercio superior. Y yo la verdad cada vez que calculo un pilote no tengo forma de hacerlo caer ahí. La verdad no sé, no recuerdo dónde dice eso del tercio superior. O sea, Es una recomendación, es un renglón que dice, se recomienda que el punto de rotación del pilote esté en el tercio superior, bueno, fíjate pero no acá. dice por qué. Acá tenemos la deflexión en este ejemplo, ¿no? Sí. El pilote tiene 6 metros, es más, está por debajo de la mitad, o sea, ¿cómo? O sea, te pide que sea un pilote muy flexible, es lo que entiendo yo, Y para que te quede ahí arriba. si queda bien acá arriba, suponemos. Sí, en el tercio superior. A ver, vamos a hacer un ejemplo acá, ya que lo tenemos. Voy a poner el pilote de 12 metros, o sea, 12 metros y 40 centímetros, un pilote bastante flexible, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver cómo queda. ¿Sí? Esta es la deflexión. Fíjate que la deflexión debe haber pasado, cambió muy poco, 18 milímetros. O sea, hacer un pilote de 6 metros o de 12 metros prácticamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque los 6 metros de abajo ni se enteraron Sí. ¿no? del cambio. El momento máximo antes era 39, ahora 44. Tampoco se enteró. O sea, en realidad es bastante razonable. Si nosotros, o sea, con un pilote de 6 metros tenía una deformada de 12 metros, prácticamente todo lo que está de 6 metros hacia abajo ni se entera de la carga que hay en la cabeza del piloto, ¿no? Sí. Pero, bueno, no sé, acá estaríamos cumpliendo más o menos que está en el tercio superior, no sé, por lo menos donde se anula la deflexión, pero estamos duplicando la longitud del pilote, ¿no? Y no veo gran ventaja entre un caso y el otro. Ok, o sea, no sabría usted una explicación de por qué me puede decir eso. No se me ocurre, ¿no? Es más, vuelvo a insistir, acá sería más o menos, estaríamos en el caso, fíjate, si tiene 12 metros, el tercio superior son 4 metros, más o menos, fíjate, justo acá en 4 Sí. metros se anula y para mí estamos haciendo un pilote carísimo con ninguna ventaja en este ejemplo. Yo me quedaría acá con los 6 metros de pilote, que ni siquiera sé si es lo ideal, por ahí sea mejor que sea de 4 metros, no sé, o cambiar el diámetro, pero por lo menos eso de acá en este caso, llevar al tercio superior el que se anule eh, por ejemplo, la deflexión no aportó nada. Digamos, inclusive, vuelvo a insistir, esta que estamos viendo es una herramienta para estimar deformadas de pilotes y esfuerzos de flexión, que generalmente son los parámetros más importantes. Después, bueno, el que logre con esta herramienta optimizar el diseño, bueno, algunos lo harán más óptimo y otros menos, pero bueno, esta es una herramienta. Que se basa en la teoría elástica. Por ejemplo, si uno hace un pilote pretensado, ¿no? Introduce precompresión al hormigón. Entonces, ¿qué hace? Elimina la fisuración. Si elimina la fisuración, puede aumentar la rigidez. Vamos a ver qué pasa. Vamos a poner en vez de 50, vamos a ponerle 100%. ¿Tendrá alguna ventaja hacer un pilote pretensado? Fíjense acá la relación en vez de ser 3 pasó a ser 2,6. Bueno, igual veremos los resultados. La deflexión del pilote no cambió mucho. Y el esfuerzo de flexión tampoco cambió gran cosa, me parece. A ver, vamos a los valores. De 19 pasó a 18 milímetros y el momento de 39 a 41. O sea, me parece que no se ganó demasiado con hacer un pilote pretensado para eliminar la fisuración del hormigón. Fíjense que la rigidez del pilote la duplicamos y
y nada. No. Bueno, vuelvo a insistir, uno puede empezar a jugar con esta herramienta, a ver qué es lo que conviene hacer y no conviene hacer. Eso sí, insisto, esto es para cargas de servicio. ¿Bien? Cargas de servicio, cargas de poca intensidad, porque si son las cargas próximas a la rotura, ya estamos totalmente fuera del periodo elástico lineal del hormigón y de del suelo también. Bien. ¿Qué pasa cuando estamos en un suelo no cohesivo, como por ejemplo en un suelo granular? Bueno, Matlock y Rees, otros dos investigadores, hicieron un método similar al anterior, en donde en lugar de usar como longitud adimensional del pilote el factor R, en este caso, ¿se acuerdan cómo el módulo de reacción horizontal es variable con la profundidad? Recuerden acá, para suelos granulares, el módulo de reacción horizontal es igual a una constante por la profundidad Z. Entonces, ¿por qué? Porque a mayor profundidad el suelo se encuentra más confinado, y al estar más confinado, una arena más confinada no solo es más resistente, sino que es más rígida. Entonces, la rigidez, o módulo de reacción horizontal, se incrementa con la profundidad. Entonces, la longitud característica para un pilote en arena, o en suelo no granular, en vez de depender del módulo de reacción horizontal, ¿se acuerdan? Multiplicado por B, será igual a el denominador NH. Como NH tiene unidades de fuerza por unidad de volumen, bueno, esta longitud característica se calcula con la raíz quinta de E por I sobre NH. Bueno, esa es una ligera variante de la forma de determinar la longitud característica del pilote, pero después, una vez que uno determinó la longitud característica, con los coeficientes A sub X, B sub X, puede calcular la deflexión de un pilote a distintas profundidades. Acá tenemos A sub X, B sub X, y con A sub M y B sub M, que los tenemos en este gráfico, podemos calcular los esfuerzos de flexión en un pilote a distintas profundidades, también haciendo uso de esta longitud característica. Fíjense que acá las profundidades de los pilotes están en forma también adimensional, pero relacionados con T, no con R. Bien. Y, por ejemplo, acá el coeficiente B sub M, cuando tengo un par aplicado en el extremo superior del pilote, B sub M arriba de todo es 1, porque justamente el esfuerzo de flexión va a ser el par aplicado. ¿No? Por eso B sub M arriba de todo es 1. Perdón. Bueno, vuelvo a insistir, la metodología es similar a la de Davison y Hill para suelos cohesivos, nada más que, bueno, los términos cambian un poquito. Bueno, hasta acá llegamos con el modelo elástico lineal. Ahora, el problema del modelo elástico lineal es que no nos dice hasta cuándo hasta cuándo es válido el modelo. O sea, no podemos estimar la resistencia de un pilote solicitado a carga horizontal. Para eso vamos a usar la teoría plástica. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos un pilote solicitado con carga horizontal, este puede fallar de dos maneras distintas, o sea, cuando alcance sus valores últimos o límites o de rotura. Uno es que el suelo falle por corte, el suelo alcance su resistencia al corte y el pilote falla, o la otra posibilidad es que el pilote alcance su resistencia a flexión. Entonces, si el pilote alcanza su resistencia a flexión, el pilote falla. Entonces, como a priori no sabemos qué va a fallar primero, si el pilote a flexión o el suelo por corte, en principio vamos a clasificarlo a ambos tipos de pilote como pilote corto o pilote largo. El pilote corto, o sea que tiene un diámetro importante o un lado importante frente a su longitud, se va a comportar casi como un cuerpo rígido. ¿Sí? Se va a parecer mucho a un cuerpo rígido.
¿no? Imagínense un pilote de 1 metro de diámetro y 4 metros de profundidad, o sea, prácticamente se comporta como un cuerpo rígido. Las deformaciones elásticas van a ser insignificantes. En cambio, si tengo un pilote, como vimos recién, de 40 centímetros de lado y 12 metros de longitud, el pilote se va a comportar un poco como habíamos visto antes, o sea, va a tener flexiones importantes. O sea, la deflexión va a seguir como una sinusoide que se va atenuando en función de la profundidad. Entonces, es más probable que un pilote tan esbelto falle el pilote por flexión, al cual denominamos pilote largo, y que un pilote muy robusto, poco esbelto, haga que falle el suelo por corte y no el pilote por flexión. Bueno, para poder estimar para qué valor va a romper o cuál será el valor límite último de un pilote solicitado a carga horizontal, vamos a explicar la metodología de Broms. Broms publicó cuatro gráficos que permiten estimar esta capacidad de carga horizontal de un pilote, capacidad de carga horizontal de un pilote, tanto para suelos cohesivos como para suelos no cohesivos, y tanto suponiendo que el pilote es corto o es largo, o sea que el suelo falla por corte, si es el pilote corto, o el pilote falla a flexión bajo la hipótesis que el pilote, bueno, se comporta como pilote largo. Entonces veamos, en estos gráficos tenemos dos gráficos para suelos cohesivos, los que tenemos a la derecha acá, suelo cohesivo, pilote corto, a la derecha también suelo cohesivo, pilote largo. Y a la izquierda tenemos, para suelo no cohesivo, arena, por ejemplo, pilote largo, arena, pilote corto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar en qué suelo estamos fundando a nuestro pilote solicitado en carga horizontal, en suelo cohesivo o no cohesivo. Entonces ya de los 4 gráficos me quedo con 2 gráficos. Supongamos, por simplicidad, que estamos fundando en un suelo cohesivo, en una arcilla. Entonces, suelo no cohesivo, bueno, tenemos el gráfico de la derecha. Entonces, vuelvo a insistir, a priori no tenemos la más remota idea si va a fallar primero el suelo por corte o el pilote por flexión. Entonces, ¿cómo es la metodología de los gráficos de Broms para estimar la capacidad de carga? Primero ingresamos por el eje de abscisa, teniendo en cuenta la longitud de pilote y el ancho o diámetro del pilote. Supongamos, para ejemplificar, que la relación entre L y D vale, a ver, voy a apelar a nuestro ejemplo, L sobre D igual, bueno, en este caso lo había llamado B, perdón, al ancho del pilote, 15. La relación entonces busco en el eje de abscisa, si esto es 15, 12, 13, 14, 15, andará por acá el 15. 15. Entonces trazo una vertical. Bien. Ahora tengo una serie de curvas que relacionan a la excentricidad de la carga con respecto al ancho del pilote. Como nosotros teníamos momento nulo, quiere decir que, ¿sí? ¿Se acuerdan? El par para nosotros era 0, por lo tanto la excentricidad, quiere decir, de la carga es 0. O sea que la curva que nos corresponde a nuestro ejemplo es E sobre D igual a 0. Trazamos la intersección con la línea punteada y a partir de ahí una horizontal. En esta horizontal, ¿qué nos dice? Que la relación entre la capacidad de carga horizontal respecto a la cohesión y al ancho al cuadrado del pilote es 45, 42, pongámosle. O sea, la capacidad de carga horizontal dividido
la cohesión por el ancho al cuadrado es 42. O sea que la capacidad de carga es 42, la cohesión del suelo por d al cuadrado. Bueno, esto será la capacidad de carga horizontal del pilote bajo la hipótesis de que el pilote se comporta como pilote corto, o sea que el suelo falla por corte. ¿Sí? El suelo falla por corte. Va a fallar cuando alcanza su resistencia al corte. Bueno, esto podríamos llamar capacidad de carga horizontal, si quieren, 1, para decir un caso. Ahora, otra posibilidad es que antes el pilote falle por flexión. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Vamos a evaluar la resistencia a flexión del pilote. La vamos a dividir esa resistencia a flexión por la cohesión del suelo, el valor no consolidado, no drenado, ¿no? El correspondiente al ensayo rápido dividido d al cubo, y con ese cociente entramos en el eje de abscisa. Pongámosle, no sé, tiro un valor cualquiera, en este caso no conocemos la bueno, vamos a calcular la resistencia a flexión de este pilote. Supongamos que si este pilote es de 40 centímetros por 40 centímetros. O sea que el área bruta del pilote es igual a B por B, o B cuadrado. Y entonces supongamos que está armado ese pilote con un 1% de armadura, o sea, el 1% de la sección bruta del pilote, ¿no? Como si fuera una columna. Entonces, está armado con... le había puesto a S. Es igual, 9 centímetros cuadrados, 16 centímetros cuadrados de armadura. 16 centímetros cuadrados de armadura. A ver, voy a hacer un dibujito. Paciencia. No pierdan la paciencia. Sí, tengo. Esto es 40 centímetros, 40 centímetros. Tenemos dividido 4, son 4 centímetros. Pongámosles más o menos que tengo 4, está reforzado con 4 barras del 20. ¿Sí? Es un poco menos, pero ya ponerle 4 del 25 me va a dar 20 centímetros cuadrados. Bueno, vamos a ponerle 4 del 20. Entonces, esto que estoy estimando del 1% de la sección era simplemente para tener un orden de magnitud de qué armadura podía llegar a tener un pilote. Pongámosle que tuviera esta armadura. Supongamos que tenemos un recubrimiento mecánico de 4 centímetros. O 5 centímetros vamos a poner. Recubrimiento geométrico de 4, o sea que el recubrimiento mecánico es de 5. Tenemos 5 centímetros acá, 5 centímetros acá. O sea que la distancia entre armadura y armadura, si esto es 40, estos son 30 centímetros, ¿no? Bien, entonces, una forma rápida de estimar la resistencia a flexión del pilote, la resistencia nominal, sería igual al área de 2 armaduras multiplicado por el brazo y por la tensión de fluencia. O sea, si son 4 barras del 20, 2 barras del 20, ¿qué área tienen? Una barra del 20 son 314,
6,28 centímetros cuadrados. Esto, repito, serían 2,20 por 42 kilonewton sobre centímetro cuadrado. Una tensión de fluencia. Fíjense que esto me da una fuerza, 2 barras del 20 con esta tensión de fluencia, sería una fuerza de fluencia por el brazo entre 2 barras de un lado y 2 barras del otro. Son 30 centímetros, o sea, 0,3 metros. 628 por 42 por 0,3. Yo tengo una acá, pero uso la calculadora. 6.28 por 42 por 0,3 son 79 kilonewton metro. Bien, esta sería la resistencia a flexión que tiene este pilote de hormigón armado. Fíjense que estoy despreciando el aporte del hormigón en la resistencia a flexión, pero igual por mucho no le vamos a errar. Cualquier cosa, si quieren evaluar el aporte de resistencia a compresión del hormigón en esa resistencia a flexión, le consultan al profesor de hormigón y les dice cómo hacerlo. Por ahora, entonces vamos a solamente considerar las armaduras para evaluar esa resistencia a flexión. Bueno, con esa resistencia a flexión, vamos a ir a ver. ¿Sí? ¿Se acuerdan que tenía MI ese que está acá? Bueno, voy a borrar el que hicimos recién. Con la resistencia a flexión, yo le hice considerando un pilote de hormigón armado. Si fuera un pilote metálico de madera, bueno, evalúan la respectiva resistencia a flexión. Divido la cohesión no drenada, dividido de cubo, obtienen un valor. Supongamos que nos da 100 ese cociente. Bueno, entonces trazamos la vertical. Buscamos la curva correspondiente al cociente entre la excentricidad y el ancho. Por ejemplo, para nuestro ejemplo era 0, pues no teníamos par aplicado en la cabeza del pilote y trazamos una horizontal. Fíjense que acá nos dio 30. ¿Qué significa? Que Q dividido CU de cuadrado es igual a 30. Por lo tanto, la capacidad de carga horizontal será 30 veces CU de cuadrado. Esta la podemos decir capacidad 2. O sea, el pilote va a fallar a flexión para una carga horizontal igual a 30 veces CU de cuadrado. Bueno, ahora sí que tenemos cuál sería la capacidad de carga del pilote comportándose como pilote largo y comportándose como pilote corto. Bueno, ahí evaluamos la menor de las dos. Antes era 42 CU de cuadrado, ahora es 30 CU de cuadrado. Bueno, la menor de las dos es la segunda. O sea que significa que la capacidad de carga horizontal va a ser de 30 CU de cuadrado y el pilote se va a comportar como un pilote largo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, en el caso de que el pilote estuviera sumergido en arena o en suelo no cohesivo, la metodología es similar, similar por no decir casi igual. Ingresamos con el eje de abscisas, L sobre D, ¿no? Que da 15. Buscamos la curva E sobre D igual a 0. Entonces 110 más o menos. Bueno, sabemos que este cociente va a ser 110. Ahora, ¿en qué se diferencia el caso del suelo no cohesivo? Que acá, fíjense que hace uso del coeficiente de empuje activo del suelo, que es igual a la tangente cuadrado de 45 grados más phi sobre 2.
phi es el factor de fricción del suelo, y hace uso del peso unitario del suelo. ¿Sí? Obviamente no hace referencia a la cohesión, porque si es un suelo no cohesivo, la cohesión es 0. Bien, con esta expresión podemos calcular la capacidad de carga horizontal del pilote bajo la hipótesis de que el suelo falla por corte, o sea, es un pilote corto. Análogamente, con la resistencia a flexión del pilote, el coeficiente de empuje activo, el peso unitario del suelo, podemos entrar por el eje de abscisas, con la relación entre la excentricidad y el ancho del pilote, identificar la curva correspondiente y a partir de ahí calcular el cociente entre la capacidad de carga horizontal, bueno, los parámetros coeficiente de empuje activo, peso unitario, ancho del pilote, y calcular la capacidad de carga bajo la hipótesis de que el pilote falla por flexión. El menor de los dos valores me va a indicar si, bueno, realmente cuál es la capacidad de carga y si el pilote falla por flexión o por el suelo por corte. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la metodología sugerida por Brooms. Detalle, acá aparece además del par aplicado, existe la posibilidad de que el pilote esté restringido en la cabeza. ¿Eso qué significa? Que está imposibilitado de rotar. O sea, ¿cuáles son los pilotes que están imposibilitados de rotar? Aquellos que sometidos a una carga horizontal igual mantienen su vertical frente a la deformada, ¿no? Tienen una cosa así, a diferencia de los que están libres de rotar, que van a adoptar una deformada más bien de este tipo, ¿no? Esa es la diferencia entre aquel que está restringido. El que está restringido, bueno, como ven, tiene su propia curva para identificar tanto en suelos no cohesivos como en los cohesivos. Estos serían para pilotes restringidos, las curvas correspondientes. ¿Sí? De acuerdo a, por ejemplo, si tengo un conjunto de pilotes unidos con algún elemento que les imposibilita rotar en la cabeza, bueno, sería el caso de estos pilotes restringidos. Esto es para, bueno, pilotes cortos y pilotes largos pasa lo mismo, tenemos los pilotes restringidos o imposibilitados de rotar. Bueno, este modelo, como ven, es relativamente sencillo de utilizar, pero la única desventaja, o que a mí mucho no me gusta de este método, es que está muy bien explicado en el libro de Das y en algunos otros más, pero no he encontrado los fundamentos de Brooms. O sea, Brooms de dónde sacó estos gráficos, la verdad. No los pongo en duda, pero no me gusta mucho a mí cuando me dan recetas y no me dicen de dónde salen las cosas. Pero bueno, se ve que deben ser buenos estos gráficos porque todos los libros de cimentaciones hacen referencia a este método. Alternativamente, nosotros vamos a ver un método alternativo para calcular capacidad de carga de pilotes en arcilla y en arena, suelos cohesivos y no cohesivos, haciendo uso de la teoría de la plasticidad, pero para estimar la capacidad de carga última de un pilote, pero este modelo, del cual sí vamos a poder explicar con todo lujo de detalle cuáles son las hipótesis y cada una de las consideraciones para estimar esa capacidad de carga, las vamos a ver un poquito más en profundidad cuando estudiemos tabla estacado. Si alguno consulta en el libro de Das, por ejemplo, algunos casos particulares de tabla estacado, van a encontrar este modelo que es muy interesante para aplicarse
en pilotes solicitados con carga horizontal y bajo la teoría de la plasticidad, o enfocado desde la óptica de la teoría de la plasticidad. Bueno, ¿dónde está? Bueno, hasta acá llegamos.